El objetivo de este video es describir la nueva interfaz del lenguaje de programación Python en la nueva versión de StatGraphics 19. Para esto se cargó a StatGraphics una hoja de datos con información del Banco Mundial sobre principales datos demográficos alrededor del mundo en el año 2018. El objetivo es generar un agrupamiento o un análisis de clusters utilizando el procedimiento por K-medias a partir de la librería de Python scikit-learn. Se dividirán estos países en 3 grupos o clusters y se desea que estos tengan valores similares de esperanza de vida, tasa de fertilidad, porcentaje de mujeres y la tasa de inactividad por edades, que es el porcentaje de la población en edad de trabajar. En este video se discutirán 4 aspectos principales. El primero es la instalación y la configuración, donde se mostrará cómo se puede utilizar StatGraphics para descargar e instalar Python, y también para configurar las librerías requeridas. El segundo aspecto será el intercambio de datos, que permite el paso de contenidos desde la hoja de datos de StatGraphics hacia Python, y después capturar estos resultados obtenidos de nuevo en StatGraphics. El tercer aspecto o tema será la creación y la ejecución de códigos de Python, y finalmente se mostrará cómo se pueden construir cuadros de diálogo estándares para utilizar procedimientos o funciones que son recurrentes en Python. Para lograr que Python realice el análisis de agrupamiento por K-medias, se necesitan 4 grupos de comandos básicos. El primero es importar a Python 2 librerías. La primera se llama pandas y la segunda numpy. La segunda acción a realizar es hacer a Python leer los datos que se encuentran en la hoja de datos de StatGraphics. Para esto es necesario crear un archivo CSV y añadirlo al marco de datos. También se pide a Python reemplazar cualquier indicador de valor faltante, que es un menos 32.768, por un numpus not a number. La tercera función funciona para importar el procedimiento de K-medias de la librería scikit-learn y así generar el análisis de agrupamiento básico, que está generado a través del comando K-medias, que se va a igualar a KM, donde se especifica el número de grupos que se quieren crear, en este caso 3, y se tiene que ajustar los datos a los que se encuentran leídos en el marco. Después, K-medias permite predecir en cuál grupo o clúster se ajusta cada fila y lo guarda en una variable llamada clusters o grupos. Finalmente, la última función se debe a que Python debe crear otro marco de datos llamado resultados, conteniendo los números de los grupos a cuál pertenece cada país. Y StatGraphics puede leer estos datos a través de una hoja de datos en forma de un archivo CSV. Después de comprender el código, procedamos a instalar y a configurar Python. Se da clic al botón de interfaces en el menú de StatGraphics. Se pueden observar 2 paneles en la barra en cinta o la barra de herramientas, uno para R y el otro para Python. Se selecciona instalación y configuración y una caja de diálogo aparece, y esta es la que ayuda a instalar Python. Lo primero a realizar es presionar el botón de instalar del cuadro de diálogo que apareció, y esto nos direccionará a la página de python.org. Ahí se puede descargar e instalar Python, la versión que sea más adecuada a nuestro computador, y una vez realizado esto se debe introducir el camino a python.exe. Esto se configurará correctamente y será visible si al utilizar el botón de prueba se aparece o se abre la ventana con Python. Ahora se deben configurar las librerías necesarias. En el mismo cuadro de diálogo se encontrarán los 3 botones para instalar las 3 diferentes librerías requeridas para estos procedimientos. El segundo botón está hecho para descargar la librería matplotlib, que nos ayuda a generar los gráficos, y la tercera justo es la librería scikit-learn, que permite instalar las funciones principales de Python y de hecho implementar algunos algoritmos de machine learning, que de hecho es necesario para el procedimiento de K-medias utilizado. Esto puede tomar algunos minutos, pero una vez realizado se presiona el botón aceptar. Después es necesario subir los datos del Banco Mundial a la hoja de datos de StatGraphics, y en el menú interfaces existen diferentes funciones útiles. La primera es cambiar datos con Python. Esta puede ser utilizada para pasar los datos hacia el marco de datos de Python. Después se puede dirigir para trabajar
ahí con diversos comandos. El botón Ejecutar Script permite crear una secuencia en los comandos de Python a través de StatGraphics y guardarlos y ejecutarlos cada vez que sea necesario. El botón Conglomerados Kmedias es la opción para predefinir los cuadros del diálogo que se realizaron anteriormente y permite un acceso rápido al procedimiento de agrupamiento por Kmedias. Ahora procederemos a mostrar cómo se pueden tomar los datos desde la hoja de datos de StatGraphics y pegarlos en la ventana de Python para realizar las operaciones siguientes. Para esto se presiona el botón de cambiar datos del menú de interfaces. Al final del botón cargar se abre Python en una ventana separada. Ahora se puede crear el marco de datos seleccionando las columnas de nuestro interés en la hoja de datos. Este marco de datos se llamará datos automáticamente, pero se puede cambiar a nuestro gusto. Al dar clic en el botón de columnas se seleccionarán las 4 de interés. Al dar clic en exporte se generará un archivo CSV con estas columnas. StatGraphics automáticamente nos da los comandos que necesitan ser copiados y pegados en la ventana de Python que abrimos anteriormente. Para importar los datos se necesita copiar y pegar los comandos y se da Enter. Para verificarlo podemos escribir datos.info de tal manera que se mostrarán en Python los datos que fueron exportados. Regresando al menú de interfaces de StatGraphics, ahora se utiliza el botón Ejecutar Script. Este botón permite pasar los datos a Python, correr una serie de comandos que se guardan en el StatFolio y después permite importar los resultados de nuevo a StatGraphics. Primero se debe seleccionar las columnas que se deben pasar a Python, las 4 ya mencionadas anteriormente. Se crea automáticamente el marco de datos llamado data. Después, se pegan los comandos que Python debe ejecutar mencionados y se debe tener cuidado con los signos a utilizar. Así básicamente se establece que se importe y se ejecute el procedimiento de Kmedias, generando 3 clusters o grupos de los datos que tenemos. Después de esto se generan los resultados en un marco de datos llamado results, y eso también se debe describir en los datos importados para decirle al programa en dónde debería guardarlos e importarlos. Es decir, tendrá números en los clusters y los pondrá en una hoja de datos. Se acepta la información y se procede a ver los resultados. Cuando se regresa a la hoja de datos se ha generado una nueva pestaña llamada Results, en donde se tienen los datos de los clústeres generados. Esta es una manera de hacerlo, sin embargo, existen algunas ya interfaces predefinidas que son ampliamente utilizadas en las librerías de Python y es por eso que son más sencillas de utilizar. En el menú de interfaces existe otra opción llamada Conglomerados Kmedias, el cual permite realizar el agrupamiento por Kmedias. De nuevo, se seleccionarán las 4 características a evaluar. Después se muestran diferentes opciones de este tipo de agrupamiento. Es más sencillo puesto que no se necesita la síntesis de los comandos para especificar que existen tantos 3 clusters, así como las características adicionales o configuraciones adicionales que se le pueden realizar. Utilizando el algoritmo automático, puedo seleccionar una opción inteligente o aleatoria de las semillas iniciales, o bien si necesito estandarizar algunas variables, o bien el número de iteraciones máximas, también qué es lo que se hará con los datos faltantes, puesto que aquí básicamente se puede eliminar aquel país que no tenga datos suficientes, o bien se puede aproximar a un clúster más parecido a él, e inclusive se pueden sustituir valores. Todo esto es mucho más sencillo utilizando estas opciones, debido a que no se necesita conocer la sintaxis del código para generar estas opciones. Después de establecer lo deseado, el programa lo ejecutará automáticamente. Permite ejecutar tanto el código como crear el propio archivo CSV y pasar tanto los datos a Python como regresarlos a StatGraphics para realizar el análisis. Esto también nos genera varias ventajas, puesto que permite generar gráficos en 3D y esto nos dará más fácilmente hipótesis sobre el efecto de estos países
de estos factores en los países mencionados. Esto es todo, muchas gracias.